tenemos visitas en Maldita Suerte. Mañana marcha federal universitaria. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, 17 horas en el Congreso. Y en las últimas horas vemos cómo el gobierno nacional viene como atizando el fuego de esas tensiones. Y para entender un poco más y meternos de lleno en el conflicto, recibimos a la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Piera Fernández de Piccoli. ¿Cómo estás, Piera? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto enorme estar con ustedes. Gracias por venir. En las últimas horas apareció el concepto de estudiantes fantasmas. Yo veo que vos estás acá. Estoy. Vos no sos un holograma. No sos un holograma, no sos un fantasma. Yo en un momento dije, uy, sí, vendrá un fantasma. No, cuando estamos en la era del holograma, ¿viste? Hay que tener cuidado. Sí, ¿Qué onda con ese concepto y eso que están diciendo? La verdad que el gobierno está básicamente montando estos últimos días con más fuerza la misma estrategia que montaron antes de la movilización del 23 de abril, que es ver cómo embarramos la cancha y ensuciamos el prestigio de las universidades para deslegitimar el reclamo. Un reclamo que, quiero decir, es absolutamente legítimo porque estamos hablando de docentes y no docentes, más del 60% de ellos por debajo de la línea de la pobreza, de estudiantes que les está costando mucho sostenerse en el sistema universitario, producto de que las becas están aplastadas en un contexto donde aumentaron los alquileres, el transporte, los servicios. Y todos los programas de investigación, de ciencia y tecnología, de extensión, las obras universitarias que no se están pudiendo hacer producto del ahogamiento presupuestario al que el gobierno nos está sometiendo. Y en este correlato de esta campaña de desprestigio, particularmente sobre lo de los estudiantes fantasmas, mencionar que tiene dos mentiras, la afirmación del secretario de Educación. La primera, que dice que hay datos que no se conocen. Bueno, hay un sistema... El Guaraní, que es la página donde nos inscribimos, el CIU Guaraní que nos inscribimos los estudiantes, que siempre nos falla un poquito cuando nos tenemos que anotar en las materias, genera un sistema nacional donde están nombre, apellido, DNI, legajo, cuándo rindió, cómo le fue, etcétera. Pero en segundo lugar, además, hay una segunda mentira que es como, bueno, inventan estudiantes para llevarse y robarse la plata. Bueno, también sí, el concepto es que las universidades suman... Como si tuviésemos un troll center anotando estudiantes. A ver, anotan muchos estudiantes para tener más presupuesto. Con el concepto de que se cobra por cada estudiante. Y eso es mentira. Claro. Digo, hoy el presupuesto universitario no se distribuye en virtud de la cantidad de estudiantes que tienen las universidades. De hecho, ayer lo escuchaba el presidente del CIN que dice, hasta sería pegarnos un tiro en las patas, digamos, porque lo que eso haría es que bajemos todos los rankings de rendimiento que tienen las universidades. Pero si yo tengo estudiantes fantasmas, me complejiza el número de graduados, el número de materias rendidas. Entonces, que de hecho, a ver, la cuestión de cómo se distribuyen las pautas presupuestarias fue un debate que también tuvo en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario el Congreso de la Nación, de establecer un criterio de pautas objetivas para la distribución del presupuesto. Eso lo hace el CIN, y ahí sí se tiene en cuenta, por ejemplo, la cantidad de estudiantes, pero también se tiene en cuenta la cantidad de graduados, se tiene en cuenta la cantidad de carreras estratégicas, qué perfil tienen, qué recursos necesitan, la inserción territorial que tiene esa universidad. Y en base a eso el CIN elabora un presupuesto que presenta al Poder Ejecutivo para que luego el Poder Ejecutivo, en base a eso, haga su propuesta al Congreso de la Nación. O sea, no es vinculado, o sea, lo que prepara el CIN y ese informe que le da al Estado, digamos, al gobierno, no es vinculante en el sentido que el gobierno lo puede tomar o no. Exactamente. De hecho, para el presupuesto 2025, el CIN hizo una propuesta y el gobierno al Poder Ejecutivo le mandó menos de la mitad como propuesta de lo que los rectores habían pedido para poder funcionar el año que viene. Entonces estamos con una situación como muy compleja porque no terminamos de solucionar el presupuesto para 2024 para garantizar que podamos finalizar el año con las clases garantizando las funciones que hoy cumple la universidad. Y a su vez ya sabemos que se nos viene la discusión del presupuesto 2025, donde ya arrancamos perdiendo 2-0, digamos, ¿no? Piera, ¿qué es lo que ya está pasando? Porque vemos testimonios que venimos escuchando de docentes que dicen, me tengo que ir de la universidad pública, sobre todo los que no son de dedicación exclusiva, ¿no? Y vemos que empiezan a irse o a las universidades privadas o directamente, como está pasando con los científicos y los investigadores, irse del país. ¿Qué ya está pasando hoy en las universidades? Bueno, eso se nota. Lo que hoy está pasando es
que se están atacando como los dos pilares fundamentales de la universidad. Uno es la calidad académica, producto en gran medida por esto que vos mencionas. Los profes llegan al aula, llegan con su recibo de sueldo en mano y nos muestran que cobran menos, los docentes de dedicación simple, menos de 300.000 pesos. Que son la mayoría. Que son la gran mayoría. Un docente con dedicación exclusiva adjunto cobra 800.000 pesos. Una persona que tiene doctorado, postdoctorado, que trabaja 100% en la universidad. Y muchos de esos profesores, como bien vos decís, doy un ejemplo de los más felices, digamos, en términos de que son los que tienen muchas otras oportunidades. Estuve en la UTN la semana pasada y me decían, nuestros docentes, la gran mayoría, trabajan en la industria. Claro. Y justamente vienen a la universidad para contarle a los estudiantes qué es lo que está pasando en el ámbito privado. Esos docentes hoy están dejando de ir a la universidad porque no llegan a cubrir con su salario ni siquiera los viáticos, claro, digamos, la nafta o el transporte que les conlleva ir a la universidad a dar clases. Tendrían que poner guita de su bolsillo. Exactamente. Para ir a dar clases. Y la vocación, porque hay mucha, que esto creo que es lo que más nos manifiestan los docentes, que no se respeta, que no se tiene en cuenta su trabajo, su dignidad, todo el aporte que hacen en la clase, pero todo lo que lleva por fuera de la clase de preparación, de corrección. Lo que nos dicen es, la vocación que tenemos para enseñar tiene un límite que es muchas veces no estoy llegando a llegar a fin de mes o a claro, cubrir la comida en mi casa. Eso es profundamente angustiante y digo, eso afecta la calidad académica más todos los programas que no se están pudiendo hacer por falta de financiamiento, de investigación, de extensión, como mencionaba recién. Pero por otro lado también está la situación de los estudiantes. ¿Qué tenemos? Bueno, anoche salió en el programa de Carlos Pañi, trajo un dato del CIAS que mencionaba que el 50% aproximadamente de los estudiantes universitarios son pobres también, ¿no? Para que nos demos una idea de quiénes estamos hablando. En un contexto de aumento generalizado de precios, de incertidumbre porque ante el conflicto no sabes si vas a poder rendir, si terminas el cuatrimestre, si ese profe se queda. Al mismo tiempo, nos están expulsando del sistema universitario cuando aplastan, por ejemplo, el Programa Nacional de Becas Progresar, que hoy de bolsillo le queda a un estudiante 28.000 pesos por mes. Esa es la beca Progresar. Esa es la beca Progresar. 28.000 pesos por mes. 28.000 pesos por mes de bolsillo. El monto oficial es de 35.000 pesos, pero el gobierno te retiene un 20% todos los meses hasta que a fin de año vos demostrás que rendiste las materias y ahí recién te dan ese... 28 lucas por mes no es una beca. No llegás ni a cubrir el transporte para ir a la universidad. Claro. O en el caso, por ejemplo, de las provincias donde tenemos boleto educativo gratuito, no pago la boleta de la luz o el servicio de internet, que es indispensable para poder cursar una carrera universitaria. Entonces eso va expulsando cotidianamente. Expulsa docentes por un lado y expulsa estudiantes por el otro. Exactamente. ¿Y hacia dónde va ese panorama? Digamos, vamos a suponer que el gobierno logra, en este caso, vetar la ley de financiamiento universitario, la oposición no logra, vamos a suponer, ¿no?, en el Congreso, revertir ese veto. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el escenario posible? Bueno, por eso es tan importante ir a la movilización del miércoles, ¿no? Porque si nosotros vamos destruyendo esos dos pilares fundamentales, lo que hacemos es año a año ir devaluando nuestro título. Y ya sabemos que encima, si se veta la ley de financiamiento universitario, más difícil es la discusión del presupuesto 2025, o sea que ya sabemos que el año que viene también va a ser complejo. Y eso a medida que pasan los años, o nos puede llevar a un escenario de un retroceso importante en términos de lo que representa la universidad hoy, de su acceso irrestricto, de que es no arancelada, pero también es importante imaginar, ¿cuál es la universidad que vamos a tener de acá a 20 años? Claro. O de acá a 10 o de acá a 50 si hoy la estamos rompiendo, porque eso es lo que estamos haciendo. Creo que eso es lo que venimos diciendo del sistema universitario. Miren, nosotros no es que venimos de la panacea, que tirábamos manteca al techo, que nos sobraban los recursos. Venimos funcionando con lo justo y estamos pidiendo lo mínimo indispensable para poder funcionar y a partir de eso sostener la excelencia académica y el prestigio de nuestras universidades. Ahora, si eso se rompe, en 20 años, hoy, quienes tienen hijos, son madres, padres, probablemente no tengan el orgullo de poder decir voy a mandar a mi hijo a la UBA porque sé que ese es un sello de calidad. Eso es lo que está en riesgo. Piera, ¿qué experiencia podés contarnos de los pibes y de las pibas? Digamos, si hay alguna diferencia y si vos ves alguna diferencia desde principio de año a ahora. Digamos, incluso te puedo preguntar si hay diferencia entre el pensamiento de los pibes y de las pibas de la marcha de abril a ahora. ¿Hay alguna diferencia? Sí, yo noto que nos está pasando un poco a todos, no solamente a los estudiantes, de que hay cierta sensación de angustia, de incertidumbre.
y algo de agotamiento Claro. y de resignación en ese proceso, ¿no? Porque pensábamos que con el 23 de abril alcanzaba. Digo, fuimos hacia la movilización más masiva. Tremenda. Prácticamente que hubo entre las más masivas de la historia de la democracia en Argentina y pensamos, bueno, a partir de esto se soluciona. Y lograste abrir la universidad al segundo cuatrimestre, lograste pagar la boleta de la luz, el gas, pero no tenés los programas que necesitas para funcionar, tenés los docentes por debajo de la línea de la pobreza, no tenés las becas. Entonces es una permanente frustración de decir, che, mi única voluntad y vocación es poder venir acá a estudiar, recibirme, ser un profesional, inclusive para contribuir al desarrollo de mi país, y tengo que estar ante esta situación de nada, que a nadie le gusta, ¿no? Digo, nosotros no es que tenemos la vocación de ir a marchar por marchar, todos nosotros queremos estar en el aula, cursando, con los docentes dando clases, pero el gobierno no nos dejó otra opción. Inclusive cuando el Congreso nos gestionó una solución, que es la ley de financiamiento universitario, el gobierno dice, bueno, la voy a veto total. Sí. No me interesa que dice la ley, porque inclusive hay que decirlo, la ley de financiamiento universitario tiene un artículo que llama a la AGN a hacer un plan de transparencia sobre las universidades, que parecía ser la gran preocupación del gobierno, el tema de las auditorías. Sí. Que ya auditan las universidades, Sí. pero el Congreso está diciendo, profundicemos la transparencia. Bueno, el presidente dijo, lo voy a vetar. ¿Cómo son las auditorías, Piera? ¿Cómo funciona el sistema de auditorías? Porque veo que es, no solo en el gobierno, sino en redes, vos ves ahí el comportamiento libertario de que se dejen auditar si no hay nada oculto, etcétera, ¿no? ¿Cómo funciona? Profundicemos las auditorías, cumplamos la ley de financiamiento universitario que pide que auditemos, digamos, no Claro. vetemos la ley. Dicho esto, hoy sí existen, más allá de la ley de financiamiento universitario, dos mecanismos de control, uno interno y otro externo. El interno son las auditorías que se generan en la propia universidad, que a su vez tiene todo un sistema de control que no es auditoría, pero es que cada presupuesto, cada programa se aprueba por los consejos superiores y directivos, el Consejo Superior de la Universidad y el directivo de las facultades, de la que participan todos los claustros y participan todas las fuerzas políticas que compiten electoralmente. Claro. O sea, hay una diversidad de miradas en cada una de las decisiones que se toman en la universidad. Y luego, la Auditoría General de la Nación, que esto es justamente respetando el principio de autonomía, que es un principio constitucional, es la responsable de auditar externamente a las universidades nacionales. Entonces digo, no hay una negación a la transparencia. Está claro que las universidades tienen que rendir cuentas como cualquier otro organismo del Estado. Sí. Ahora, no puede ser que embarren la cancha, insisto, con mentiras profundas, porque hasta en los discursos de algunos senadores, con estadísticas que no son ciertas, tergiversando la información, embarran la cancha para decir, bueno, son centros de corrupción, por eso no se merecen la plata. Bueno, esa no es la cotidianeidad, al menos que vivimos todos en la universidad. Piera, estamos hablando con Piera Fernández de Piccoli, ¿cómo es? De Piccoli. De Piccoli. Es el apellido materno, no Ahí es de está. casada, claro. Bien, Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina. Está también ya una interpretación de qué quiere el gobierno, ¿no? Porque uno supone que el gobierno no puede desconocer que gran parte de las cosas que está diciendo son mentiras. Hay gente que sabe, que incluso ha pasado por la universidad pública, etc. Al mismo tiempo uno observa, por la movilización de abril, por lo que posiblemente sea también este miércoles, y en general en la conversación, hay como un consenso en que la universidad sigue siendo de las cosas que dentro de todo funcionan bien en la Argentina y que todavía es una herramienta de ascenso social. Entonces, ¿por qué crees que el gobierno, Milei en particular, tiene con las universidades públicas esta actitud? ¿Qué pensás que hay detrás políticamente de esto? Antes de responderte la pregunta, voy a empezar por qué creo que no hay detrás. Porque el argumento del gobierno es no hay plata. Sí. La primera falsedad es que la propia Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación dijo que la ley de financiamiento universitario no pone en riesgo el equilibrio fiscal. Tiene un impacto de apenas el 0,14% del PBI, que se cuentan con los recursos para el financiamiento de esta ley, que no necesitamos crear ningún impuesto nuevo ni nada raro. Después además tenemos que discutir, y para eso está el Congreso de la Nación, para equilibrar poderes y para fijar prioridades, cuáles son las prioridades del Estado, ¿no? Porque duplicamos los gastos de la CIDE, quitamos impuestos a los más ricos con los bienes personales, mientras desfinanciamos la universidad. Sí, que los jueces no paguen ganancia es casi lo mismo que el presupuesto universitario. Por ejemplo. Dicho eso, que cuál creo que es no el argumento, creo que el gobierno en algún momento va a tener que sincerarse y dar explicaciones de cuál es su plan sobre la universidad pública, porque hoy no lo está aclarando. Yo creo que claramente tienen la intencionalidad de avanzar, porque lo demostraron en campaña con sus propuestas, con cada
manifestación pública que tienen sobre la universidad, quieren avanzar sobre destruir el sistema público para fortalecer el negocio de la educación privada. Claro, claro. Concretamente, claro. Y en ese sentido, otro de los planes que andaban dando vueltas por ahí era que cada provincia se hiciera cargo de sus universidades. ¿Qué significaría eso en términos concretos? A ver, es muy complejo en términos institucionales que eso se logre. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos para mirar qué significa eso es lo que nos pasó ya en los años 90, cuando hubo una provincialización de la educación media, donde el Estado-Nación no se responsabilizó más de la educación a nivel medio. Se hacen cargo las provincias con claramente también un deterioro en los recursos, porque hoy también estamos en una situación donde le quitan recursos permanentemente a las provincias. Y el mejor ejemplo de por qué eso es gravísimo es justamente porque vemos lo que pasa hoy con la educación media producto de los 90. Antes la educación, sabemos que tenemos una profunda crisis en la educación primaria y media, somos todos conscientes de eso y es un problema urgente que tenemos que solucionar. Mucha de esa crisis se empieza a marcar notadamente a partir de la provincialización de la escuela. Se empieza a notar porque yo doy el ejemplo siempre de mi casa. Mis viejos fueron a la escuela pública y era la mejor calidad y excelencia que podías acceder a la escuela pública. Hoy muchas familias de clase media hacen un esfuerzo inmenso por sostener a sus hijos en una escuela pública de gestión privada, pagando alguna cuota, por esa brecha tan excluyente que se ha generado entre un sistema y el otro, que también es un problema donde todos los ojos tendrían que estar puestos para solucionar. Dicho esto, si fuésemos al mismo escenario con la universidad pública y mirando la historia para atrás, yo digo, imaginémonos lo que serían las universidades dentro de 20 años si vamos hacia ese esquema de financiamiento y cómo se atacaría la autonomía universitaria también producto de eso. Y eso tiene que ver, básicamente con la falta de recursos que eventualmente podría tener cada provincia, para la falta de recursos por un lado, después cómo profundizás las desigualdades territoriales y las heterogeneidades, porque cómo haces para los recursos de la ciudad de Buenos Aires comparado con los recursos de alguna provincia del interior del país, donde en vez de nivelar para arriba, que no significa necesariamente homogeneizar, pero sí garantizar qué es eso lo que tiene como valor la universidad pública, ¿no? La universidad es tan horizontal, nos sentamos en la misma aula, en el mismo curso, con el mismo docente enfrente, sin importar cuál es nuestro origen, de qué trabajan nuestros viejos, qué hacemos cuando salimos de esa clase. Y eso es lo que nos hace iguales y lo que nos hace libres, porque nos pone en condiciones de proyectar un futuro mejor a partir de tener igualdad de condiciones. Bueno, si nosotros provincializamos, ya empezamos a generar una brecha también entre las diferencias territoriales de las provincias. Piera, ¿cuál es el plan para este miércoles? Hay obviamente una marcha acá en el Congreso, pero después en distintas partes del país. ¿Cómo se organiza? Marcha en absolutamente todas las ciudades del país donde hay una universidad nacional. Hoy en las redes de FUA Argentina hemos publicado los puntos de concentración en cada uno de los rincones del país. En la ciudad de Buenos Aires particularmente, la UBA está convocando a concentrar a las 14 horas en Plaza Jusey y a las 17 horas es el acto central en las plazas de los dos congresos. Seguramente multitudinaria y que sea también un mensaje, ¿no? Ojalá que sí, no solamente, insisto, para el Poder Ejecutivo, que ha sido bastante claro en su definición tan necia del veto total, sino fundamentalmente para el Congreso de la Nación, que necesitamos que insista con esta ley, que no le den la espalda a la universidad pública y que sepan que cada provincia, cuando vuelvan los diputados, nos vamos a acordar si estuvieron del lado de la universidad o no. Es importante porque se comentaba que hay muchos legisladores del PRO, diputados del PRO, que estaban pensando en esto, en cuán masiva iba a ser esta marcha y no quedar pegados de vuelta como quedaron con el tema del veto a la jubilación. O sea que es importante que haya mucha gente en la calle. Mientras más seamos mañana, más cerca estamos de encontrar una solución y que el mensaje sea claro y contundente. Mañana nos jugamos el futuro de la Universidad Pública Argentina. Piera, gracias por haber venido, un gusto. Muchas gracias a ustedes. Piera Fernández de Piccoli, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina. Ahí en las redes de FUA encuentran los puntos de encuentro en todas las distintas movilizaciones que va a haber a lo largo y ancho de la Argentina, y mañana a las calles acá entonces en la ciudad de Buenos Aires también para bancar a la universidad pública. Maldita suerte. De 9 a 12, haciendo cosas raras